Hemos oído tanto de la tierra de Canaán, pero es tiempo de detenernos a observar esa tierra. ¿Por qué era tan importante en aquellos tiempos? ¿Por qué los imperios que existían en aquellos tiempos peleaban por esa tierra? ¿Qué hay en Canaán? ¿Qué es esa tierra? ¿Quiénes son sus habitantes? ¿Y por qué hay esa epopeya tan importante en la identidad israelita? La conquista de Canaán. Si realmente los israelitas salieron de Canaán, ¿cómo está eso? Hoy en esta primer clase aprenderemos sobre la tierra de Canaán y cómo se conecta con el rey Josías en el siglo VII. ¿Estás listo para esta primer clase? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este curso de la conquista de Canaán. Es tan importante. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y pues vamos a estudiar este curso, que es la primera clase, sobre la conquista de Canaán. Y esto nos va a ir abriendo un panorama bastante amplio. Vamos a poder visualizar muchas cosas, porque prácticamente la conquista de Canaán nos va a dar mucha información. Y supuestamente el libro de Jueces, de ahí sigue Jueces, los jueces, pero realmente cómo fue que se escribió esta conquista de Canaán a través de la vida de Josué en el libro de Josué, que es un libro deuteronomista. Recordemos que los deuteronomistas escribieron, por decir, lo que es Deuteronomio, que fue en el siglo VII, luego el Tetrateuco se escribió después, pero los libros de deuteronomistas son Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que bueno, eran un solo libro, pero los partieron. El objetivo de esta clase es conocer la tierra de Canaán en la historia documentada, y también qué es lo que dice la Biblia en el periodo arqueológico del bronce reciente. Ahorita vamos a ver lo que son el bronce reciente y lo que también cómo es ver la conexión que hay entre Egipto y Canaán en el siglo VII. Creo que esto es importante que como primer clase visualicemos lo que es la tierra de Canaán. De hecho, vamos a ver algunos mapas que tenemos que familiarizarnos con todo lo que es la tierra de Canaán. Bien, el creciente fértil, todo lo que es eso, y lo que es, por un lado está Egipto, por otro lado está Siria, Babilonia, y estos imperios que sobresalieron, en medio estaba Canaán. ¿Y por qué había tanta situación por Canaán? Bueno, pues vamos a irlo aprendiendo en estas 4 clases, y por supuesto yo te animo a que tú también de manera extra clase puedas leer. Vamos a estar viendo otros videos documentales que nos van a ayudar a ampliar. Los videos documentales, cuando yo los recomiendo, es porque están basados por historiadores y arqueólogos que han estado ahí estudiando por años, y pues algunos de ellos han escrito libros. Bien, aquí vemos en esta pantalla, por decir, el bronce antiguo, o sea, los periodos arqueológicos que son importantes reconocerlos. El bronce antiguo, que es 3500 al 2200, todo es antes de la era cristiana, ¿ok? Para no estar diciendo antes de la era cristiana, todo es antes de la era cristiana. Luego viene el bronce intermedio 2200 al 2000, que más o menos es por donde los relatos bíblicos ubican a los patriarcas.
2100, 2000, por ahí, toda esa zona. Podríamos decir que el relato bíblico nos habla del bronce intermedio para los patriarcas. Luego viene el bronce medio del 2000 al 1500. Todo eso es periodo de los patriarcas. Esos dos periodos, intermedio y el medio. Finalmente, hablando de los bronces, está el bronce reciente del 1550 a 1150. Recordemos que los hicsos salieron en el 1550, que eso sí hay una documentación, sí hay información, y que eso ya lo estudiamos Moshe y el Éxodo. Luego viene Edad de Hierro, la primera, Edad de Hierro 1, del 1150 al 900, ahí ya estamos entrando a la época premonárquica en el 900, y prácticamente la era monárquica de Israel, pues es la Edad de Hierro 2, o segunda Edad de Hierro, del 900 al 586, antes del exilio en Babilonia. Luego tenemos el periodo babilónico, 586 al 538, y luego viene el periodo persa, ¿ok? Y el periodo persa está del 538 al 333, ya después entran los griegos. Y aquí en la pantalla dice las fechas se atienen al sistema propuesto en el libro. Las fechas del bronce antiguo, bronce medio son aproximadas y dependen sobre todo a consideraciones culturales. Las del bronce reciente, el periodo persa, depende principalmente de acontecimientos históricos. Ahora, esta parte es importante porque nos ayuda a ver los tiempos, sobre todo para entender la Biblia hebrea, pues tenemos que ver los tiempos, como dice, lo que es la época patriarcal, ¿sí? La época patriarcal en adelante, que ya viene siendo la epopeya de Israel con los patriarcas, y ya en adelante hasta llegar al exilio. Recordemos, antes del exilio, después del exilio, y les he estado diciendo que antes del exilio hay una teología, después del exilio hay otra teología. Son dos teologías diferentes que nosotros debemos considerar, y al final vamos a tomar ahora sí que cada quien, la idea en estos cursos no es que creas lo que yo creo, sino que tú puedas realmente verificar toda la información y que al final tomes tus propias decisiones, tus propias conclusiones al tema. Solamente te voy mostrando puntos que la misma Biblia nos va mostrando y que nos va enseñando. Pero sí es importante que yo te diga que sí hay dos teologías diferentes aquí, antes del exilio y después del exilio, y que nosotros debemos comprenderla. De alguna manera en los Shabbat, en las transmisiones, he estado diciendo un poquito de eso, y si el Eterno lo permite, quiero también concentrarme a terminar unas series que no he terminado sobre Bereshit y también los Apocalipsis. Son dos series que están ahorita en espera. Yo te animo a que no te los pierdas. Bien, puedes ver todas las series precisamente en el blog, ¿sí? En el blog que es ministerio710.blogspot.com. Ahí a tu mano derecha vas a encontrar todos los recursos que tenemos, y tanto en las enseñanzas de la Biblia hebrea vas a encontrar lo de Bereshit, y en las enseñanzas de la Biblia cristiana vas a encontrar los Apocalipsis. Yo te recomiendo esas series. Bien, vamos a avanzar. Realmente también te quiero compartir todo este material para que lo tengas en el PDF que te voy a entregar de las diapositivas, para que tú puedas ver y analizar todas las fechas de los periodos arqueológicos. En esta hoja que lo tomamos de la historia antigua de Israel, de Roland de Paus, en la página 449 a la 443, ahí vienen las fechas también ya detalladas. Hay una laguna, por ejemplo, de las fechas. Aquí, si te das cuenta, en esta hoja habla del Paleolítico inferior, comienza el Paleolítico medio, comienza antes de. El Paleolítico inferior hay un signo de interrogación que no se sabe cuándo, pero fíjense cómo el Paleolítico medio habla del año 60.000. Entonces, aunque la historia humana tiene más tiempo, por eso hay una interrogación, pero hablando de Israel,
yo les he compartido que en Galilea se encontraron huesos con una antigüedad, de acuerdo al estudio del carbono, una antigüedad de 60.000 años. Huesos humanos, dientes humanos, significa que esto ya lleva muchos años, la existencia humana. Ahora, aquí viene algo. La existencia humana comenzó con hombre y mujer, seguramente. ¿Cuándo? No lo sé, se los he dicho. Comenzó. Pero aquí, como lo muestra la escritura en la Biblia hebrea, en Génesis o en Bereshit, capítulo 1 y el capítulo 2, esas dos versiones de la creación del ser humano, y habla de Adán, y habla, por decir, en el cristianismo, se maneja del pecado de Adán, el pecado que abrió la puerta de la muerte al ser humano, y y la caída del hombre, y todo lo que se maneja en el cristianismo, pues simplemente Adán no existió. Adán es un mito, Adán es una parábola que nos está mostrando el inicio de la humanidad, y que no fue hace casi 7.000 años, sino que fue mucho antes, más de 60.000 años. Entonces, esta hoja nos está mostrando precisamente las fechas desde el paleolítico, neolítico, y yo creo que sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esas fechas, hasta que llegamos al periodo del bronce, del hierro reciente, en fin, todos ellos, y cómo vienen sus etapas en la historia, en los periodos arqueológicos, que esto nos ayuda a ubicar precisamente en qué momento estuvieron los patriarcas de acuerdo al relato bíblico, porque recuerden que todo esto ha sido una tradición oral. De acuerdo al curso de los patriarcas, Abraham y Jacob no eran genéticamente nada que ver, no eran parientes, no eran nada, eran dos personajes, dos íconos diferentes, y cómo fueron unidos a través de Isaac. Y también tenemos otro personaje que es José, que es otro ícono diferente. Entonces, si te das cuenta, todos son tradiciones orales que han venido por años, tradiciones orales de diferentes tribus que se fueron a partir del siglo VII, se tomaron y se unieron, se acoplaron, se ensamblaron, como término de ingeniero, se ensamblaron para formar toda una historia épica que nos muestra la identidad de un pueblo, de cómo nació un pueblo. Y eso, pues, más que nada lo vamos a ver en esta clase para dar fuerza. Entonces, todas estas hojitas que ustedes están viendo, por ejemplo, estamos viendo la que sigue, que es la dinastía 11. Lo voy a acercar porque no veo tan lejos. Habla del imperio Medio, dinastía 12, en fin, habla de los imperios de Egipto. Y del otro lado tenemos los Asia Menor, quienes eran los que estaban gobernando en ese tiempo, en Capadocia, en fin. En la siguiente hoja, ahora vemos, dice eclipse de la civilización urbana. Ya estamos hablando del año 2100, la dinastía de Ur. Y acuérdense que habla del relato bíblico que salió Abraham de Ur. Bien, todos ahí vienen fechas, vienen datos, que ahorita no los vamos a estudiar cada uno, sino más que nada es para que ustedes tengan esta información y de dónde lo saqué, para que lo puedan ustedes investigar. Yo creo que hay los libros, de ser posible, a medida que nuestra economía nos los permita, debemos de tener estos libros de cabecera. La introducción al Antiguo Testamento, Thomas Romer, Historia del Antiguo Israel, primero y segundo tomo, la Biblia del Peregrino. O sea, son todos libros que debemos de tener, de ser posible en papel, y si no, por lo menos de manera electrónica, comprarlos en diferentes empresas que venden libros, porque sí vale la pena tenerlos, sí, coleccionarlos. No hay como tener el de papel para poder personalizarlo en nuestra lectura. Seguimos con las hojitas. Tenemos también el bronce reciente primero, y ahí vienen todas las fechas y quiénes eran los gobernantes. Y luego viene el imperio nuevo, ok, la dinastía 18, y luego, pues bueno, hasta ahí terminamos precisamente en el año 1100 en esta hoja, que es de la 449 a la 453. Bien, entonces esto
Es lo que tenemos en estas hojitas. Bien, pues ahora vamos a entrar al creciente fértil. Si ustedes ven el origen de las primeras civilizaciones, ustedes pueden ver en el mapa todo lo que es el creciente fértil está marcado con color verde. Ustedes noten ahí en el mapa, y prácticamente está del Mar Rojo, por decir así, el mar Mediterráneo, y es como una especie de una culebrita que desemboca a lo que es el Golfo Pérsico, lo que es Mesopotamia, entre los dos ríos Tigris y Éufrates. Todo eso es el creciente fértil. Y ese creciente fértil es importante que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestro estudio, porque pues Canaán es parte de ese creciente fértil. Y como les he estado platicando, el creciente fértil está en medio, por decir, entre Egipto y Mesopotamia, donde de ahí en Mesopotamia pues hubo imperios importantes, el asirio, el babilonio. También tenemos por acá por así que está en el creciente fértil, están los ugarit, los fenicios, Canaán, todos ellos están conectados en el creciente fértil. De hecho, hay uno de la bibliografía que también hemos recomendado y que también de veras eso hay que tenerlo de colección de cabecera, de Chegaray, de creciente fértil, la Biblia. Viene mucha información importante acerca de los patriarcas, o sea, todo lo que hemos estado estudiando. Los libros, todos nos están dando información a cada uno de ellos, nos brindan información importante. En la siguiente diapositiva, ahora estamos viendo lo que es Canaán prácticamente en los tiempos de las tribus, ¿sí? De la tierra de Canaán en la época de la conquista de Josué, de acuerdo al relato bíblico. Y ustedes pueden ver ahí lo que está del lado derecho del mapa, Moab, Amón, pero que en esa parte también ahí vamos a ver en mapas más adelante, que ahí se va a quedar Rubén y una de las tribus, una media tribu de Manasés y Gad, y del otro lado, prácticamente del lado izquierdo, se distribuyeron las demás tribus, y las vamos a ir viendo. Pero yo quiero que ustedes vean, Canaán era una tierra llena de diferentes etnias, de diferentes naciones, por decirlo así, y era la parte, ahora sí que medular para el comercio en aquellos tiempos, y por eso, pues, uno de los que siempre estuvieron gobernando y teniendo a Canaán como un vasallo era Egipto. Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo poquito a poquito con la historia, pero quiero que vean el mapa. En la parte superior, pues, está el lago de Galilea o el mar de Galilea, y pues bueno, ya es que ustedes están ubicando, ya cuando tengan su PDF, lo pueden ampliar con sus deditos en su iPad, en su tableta, en su teléfono. Van a poder ver con detalles las ciudades. Entonces, Jerusalén, Siquem, Betel, todos esos lugares, Jericó, dónde quedó, Jai, dónde están, para que vayamos familiarizándonos con estos lugares, para que cuando estemos leyendo las escrituras y nos estén mencionando los lugares, inmediatamente en tu mente ubiques los lugares, porque sí es importante esto en nuestro estudio. Bueno, pues los textos acádicos, el nombre de Canaán aparece por primera vez al comienzo del siglo XV. Entonces ya nos estamos obteniendo información siglo XV antes de la era cristiana en la inscripción de Idrimi, el cual huyó al país de Kinani. Canaán le llamaban Kinani, al país de Kinani. Un poco más tarde el nombre reaparece 3 veces en las tablillas de Alalac y bajo esa misma forma. Entonces Kinani era el nombre conocido en aquellos tiempos de Canaán. Y pues ahora ya estamos agregando más información. Ya en el siglo XV ya se conocía de Canaán, Kinani. Ahora en el siglo XVI las cartas de Amarna mencionan el país de Kinani, o sea, un poquito diferente, o Kinaji. Kinani o Kinaji es el mismo país, Canaán, es la misma forma de Kinaji, se encuentra en una carta escrita en acadio o en acádico con Ramsés II y Atusil III. Entonces, hay información ya que nos están dando acerca de Kinani o de Canaán. Bien, ahora, ahí le puse una tablilla para que se den cuenta cómo
cómo se escribían en aquellos tiempos, en el siglo XV, siglo XVI, sobre todo el acadio, que de ahí viene precisamente el hebreo, de ahí desciende. Algunas personas dicen, no, que el hebreo es desde Génesis. Realmente así no fue. El hebreo surgió después y viene, ahora sí que su raíz viene del acadio, y de ahí viene pues ahora sí que esta situación, y dése cuenta, por eso los filólogos saben en qué tiempo se escribieron algunos documentos por el tipo de escritura. Después del exilio en Babilonia, realmente ya las letras se empezaron a hacer más cuadradas, y es lo que hoy conocemos como el hebreo clásico, que ya son con las letras cuadradas, pero ya después fue del exilio y precisamente su raíz es el acadio. Bueno, pues seguimos aprendiendo muchas cosas, ¿sí? A veces nos dicen, no, pues que es el lenguaje santo, o sea, yo sé, es un lenguaje importante, pero no es el que venía así, no, que desde Adán ya hablaban hebreo. No, eso fue después, ¿ok? Como la Biblia usa varias veces la palabra cananeo, sí, nosotros estamos viendo en las escrituras que cananeo y los cananeos, pues es un nombre común, pero es un sentido de mercader, de comerciante, los cananeos. Entonces se deduce que el sentido primitivo de Canaán era el país de los mercaderes. Los arbanos, vamos a venderte esto. O sea, eran mercaderes. Desde ahí viene. Entonces lo traen en la sangre ya desde cientos de siglos atrás. Ahora sí que cientos de años atrás vemos que los cananeos eran mercaderes. Entonces ya vemos por qué pues ahora los israelitas pues son muy buenos comerciantes. Hemos visto que ellos han progresado de una manera impresionante. Son muy trabajadores, son muy inteligentes, y pues vemos que lo traen en la sangre lo que es ser comerciantes. Aquí en México tenemos muchos israelitas que son comerciantes, la mayoría en la industria textil, fabrican telas, o también uno fabrica telas, otros se las compra y hacen ropa. Pero vemos aquí, al menos en la Ciudad de México, una comunidad israelita muy trabajadora que ha bendecido mucho a México con todo el trabajo que han hecho, el esfuerzo, y son fuentes de trabajo para muchos mexicanos. Pues bueno, Dios bendiga a los israelitas. Y mis respetos, porque son personas muy, pero muy trabajadoras e inteligentes. Bueno, pues hablando de los hurritas de Nuzi, llamaban quinajú a la tintura de púrpura, que acuérdense que la púrpura era ahora sí que una pintura importante en aquellos tiempos y que no era fácil de obtener. Entonces este era un producto importado de Quinaji o de Canaán o Quinani. Si la Biblia llama cananeos a los mercaderes, es porque tanto los cananeos fenicios, es decir, los empalmaban cananeos fenicios, habían conseguido una especie de monopolio del comercio en lo que hoy conocemos como Israel. Entonces los fenicios, los cananeos, tenían un monopolio de comercio. O sea, por eso yo les decía que el creciente fértil es importante que nosotros lo conozcamos, porque era un camino, un trayecto, y más por toda la costa, que era lo más, ahora sí que seguro y fácil de transbordar. Pues tenían que pasar por Canaán, por Fenicia, una parte, para poderse conectar con Mesopotamia, que era otro imperio y que era un lugar donde podían vender sus productos, podían comerciar. Entonces, pues prácticamente Canaán era un lugar de paso, como hoy en día hay muchos lugares que son forzosamente hay que pasar por ahí. Bueno, pues según la inscripción de la estatua de Idrimi, la primera estación del fugitivo en el país de Canaán fue Amia. Esta ciudad es mencionada varias veces en las cartas de Amarna y se localiza en la costa, a 20 kilómetros del norte de Biblos. Bueno, pues aquí vemos al rey Idrimi, y pues si se dan cuenta, se menciona Canaán o lo que es Canaán, se menciona, y acuérdense, mercaderes. Entonces, Canaán, vamos a ver, mercaderes, y la otra palabra que relaciona con los de Canaán es la púrpura. Entonces, Canaán, Quinani, ¿qué son? Mercaderes. ¿Y qué es lo que más comercian, que es importante? La púrpura. Muy bien.
En el siglo XIV, antes de la era cristiana, los archivos de Amarna contienen una carta del rey de Alasia, que es Chipre, que habla de la provincia de Canaán. Ahí te puse una foto de estas cartas, de estas tablillas. Sí, no vayas a pensar que es una carta de papel, no, pues eran tablillas en aquellos tiempos que gracias al Eterno pues han permanecido y que nos han dado mucha riqueza informativa, que esto le podríamos llamar la historia documentada, que ya aquí de manera tangible podemos tener información muy importante que nos ayuda a conocer y comprender el mundo de aquellos tiempos. Bien, en la Biblia se nombra con más frecuencia el país de Canaán desde la época de los patriarcas. Ahora, a diferencia de los testimonios extrabíblicos, ningún texto es contemporáneo al establecimiento de los israelitas en Canaán. ¿Qué significa? Si en la época de los patriarcas, que estamos hablando del 2100, dice ahí, de acuerdo a los documentos extrabíblicos, que no hay ningún texto que haya sido en ese tiempo de los patriarcas. Estamos hablando del 2100, que es que la gran mayoría de los historiadores ubican precisamente a los patriarcas en esas fechas, de acuerdo al relato bíblico. De acuerdo al relato bíblico, de acuerdo a la tradición oral, se ubica a los patriarcas en esas fechas. Ahora, pero hay una situación. No hay una evidencia que en esas fechas ya se conociera, aunque la tierra, el creciente fértil siempre ha existido desde la creación. Sin embargo, llamarlo con ese nombre, no hay evidencia que en los tiempos del patriarca Abraham ya le llamaran Cananí o Canaán. O sea, eso es lo que los historiadores nos están diciendo. Dice, o sea, no es posible que en esa fecha, porque no hay evidencia que se le haya llamado así precisamente a Canaán. Entonces, ¿cómo le habrán llamado? Dice, quién sabe. Ok, donde hay evidencias que ya se conocía como Canaán, estamos hablando del año 1600. Ahora sí que en adelante tenemos las evidencias, las cartas de Amarna, en fin, Nusi, todo eso nos da dando la idea de que ya se conocía a Canaán, que eran mercaderes y que había un producto importante que era la púrpura. Bien, el país de Canaán no se extiende nunca del este del Jordán, es decir, cuando veas el mapa del Jordán, el río Jordán, no se ve hacia el este, hacia el lado derecho de lo que tú estás viendo, ese sería el este, nunca, ¿sí? Pero sin embargo sí hay esta información de que se menciona, pero hay con ciertos objetivos. Por ejemplo, el paso del Jordán señala la entrada de Canaán, es decir, está el Jordán, aquí está mi mano, este es el río, acá está Moab y todo lo que les habíamos dicho. Entonces por aquí vino Israel, de acuerdo al relato bíblico, después del Éxodo, y después de los 40 años vinieron así, aquí se quedó, en esta zona se quedó Moisés, y luego cruzaron el río, entraron para ir para Jericó, ¿sí? Entonces hicieron esto para acá, acá abajo está el Mar Muerto, entonces hicieron esto. Esta parte viene siendo el este del Jordán, ¿ok? Entonces el paso del Jordán señala la entrada a Canaán. Entonces, como vemos aquí, vamos a ver números, rápidamente, números 33, ahí en tu Biblia, números 33, nos está hablando que es la entrada, versículo 51, y dice así, 52, dice, habla a los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán. Entonces, todos los versículos que ahí están por ejemplo, números 33, 51, números 34, 2, números 35, 10, Deuteronomio 32, 49 y José 5, 12, nos están hablando precisamente de la entrada del Jordán, es decir, el Jordán, el río, el Jordán de este lado y el río Jordán, y cuando entras y pasas y cruzas el río, estás entrando a lo que es Canaán, a la tierra de Canaán, de acuerdo al relato bíblico de Números. Recuérdense que Números y prácticamente, pues ahora sí que Josué, bueno, Números son libros post-exílicos, y los libros deuteronomistas que se empezó en el preexilio,
un Deuteronomio con Reyes y todos ellos nos hablan, pues son preexilio, nos hablan a la entrada, dice, pasas el río, entras a Canaán. Ahí ves el niño, ahora sí que mostrándonos que hacia el sol viene siendo el este. Creo que es una información importante que nosotros debemos considerar en estas lecturas. Bueno, lo puse para ayudarnos cuando veas los mapas. Aquí está el mapa, el que sigue. Observemos el mapa en la parte verde que representa la tierra que se va a conquistar, que es la tierra de Canaán. Y vean en la parte derecha, en la parte del este, fíjense cómo está Edom, la parte sur o hacia abajo, Moab, Amón. Y pues bueno, si nosotros vemos ahí, precisamente están los amorreos. Seón, hacia arriba está los amorreos con Og. Y precisamente ahí está Galaad, que es una de las lecturas que hay. Galaad está del lado de este, del lado del Jordán. Y pues ya pasando el río Jordán, pues ya se entra al Gilgal, Jericó, y pues está el área de los jebuseos, los hititas. Y si te das cuenta, también del lado de Canaán están los amorreos, en la parte del Negev, en la parte sur también están los amorreos, también están hacia el mar Mediterráneo del sur. Abajo de Filistea están los amalequitas, están los filisteas, que vienen siendo los pueblos del mar, que pues su raíz viene siendo de Grecia. Y bien también, pues ahí está los heveos, los pericitas, en fin. Hacia arriba al norte está Siria, abajito a izquierda está Fenicia. Y pues bueno, es para que tengas una idea cómo era el pueblo, cómo era el mapa antes de la conquista. O sea, esta era la tierra que se iba a conquistar. Ahora, si nosotros usamos un poquito de sentido común, pues no iba a ser fácil, humanamente hablando, llegar con un grupo de personas que habían caminado en el desierto, de acuerdo al relato bíblico, y entrar y empezar a conquistar así de fácil. Pues no iba a ser tan fácil como lo muestra el relato, ¿ok? Entonces, pues bueno, tenemos que descubrir realmente qué pasó con esto de la conquista, pero nosotros tenemos que observar qué es el mapa, quiénes estaban ahí. Y si te das cuenta, la tierra de Canaán tenía diferentes etnias, diferentes naciones representadas o razas, por decirlo así, hititas, amorreos, amalequitas, en fin, todos ellos estaban dentro de Canaán. Canaán tenía una religión, Canaán tenía un panteón de dioses. Entonces, como hemos estado hablando cómo se formaron estas tribus y cómo nacieron las tradiciones orales, en estos cursos que ya hemos estudiado juntos, Moshe y el Éxodo, los patriarcas, como que esto nos abrió un poquito más el panorama. Pero ahora que vamos a estudiar la conquista, pues más todavía, y vamos a comprender la razón por la cual nació toda esta tradición oral y escrita acerca de la conquista. Los territorios de Rubén y de Gad limitan con el Jordán por el este, es decir, del lado izquierdo. Acuérdense, el río Jordán, del lado izquierdo están lo demás, donde está Gad, está Rubén, caen fuera del país de Canaán. Es decir, que estas dos tribus no están dentro del país de Canaán, de acuerdo al relato que está en Josué 22, 10 al 11, versículo 25 y 32 también, del capítulo 22 de Josué. Esto nos está hablando del lugar donde se ubica Rubén y Gad, y una mitad de Manasés. Ahora vean ustedes aquí otro mapa, y yo creo que todos estos mapas, conforme los vayamos estudiando y que los estés repasando, estudiando, para ir conociendo cómo estaba todo, dice Josué 22:32, después de Fignes, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad. Ahí está, ahí está como un globito. Y regresaron a la tierra de Canaán para contarles que los israelitas lo que había sucedido. Entonces vemos ahí precisamente a Rubén, Gad. A un lado de Gad está Amón, y luego hacia el norte, hacia arriba está Manasés, una parte de Manasés, porque del otro lado del río también está otra parte de Manasés. Y si te das cuenta, está Benjamín, está Efraín, está Dan,
una parte de Dan, porque también Dan se fue al norte, otra parte, otro pequeño territorio también fue de Dan. Ahora, aquí está esta tierra a conquistar, y así fue como, de acuerdo al relato bíblico de la conquista, se fueron ubicando las tribus. Pero yo quiero decirte que ya, por ejemplo, ahí viene la cuestión. Si en el tiempo del Éxodo ya existía una tribu Ishar, que ya estaba ubicada precisamente cerca del mar, ¿cómo es que viene la conquista y van a entrar a conquistar? O sea, hay anacronismo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo está esto? Todo esto lo vamos a ir descubriendo de acuerdo al relato bíblico, pero también es necesario ver la historia documentada. Hay una excepción de esta regla, hablar de cananeos al este del Jordán, lado izquierdo. Pero dice, pero es porque quieren asimilar la tradición de una tumba de Jacob que está precisamente en Transjordania. Y esto viene en Génesis 50, 10 al 11, hablando de la tumba de Jacob que está en Transjordania. Entonces por eso hablan de una excepción de cananeos como del otro lado, pero que realmente así no es. Es algo que la historia nos marca, que después del río, precisamente ahí comenzaba lo que es la tierra de Canaán. Pero bueno, a veces hay relatos que se aferran a ciertas cosas, como en este caso a una tradición que se habla de la tumba de Jacob o Jacub-el. Hay dos textos bíblicos que dan detalles del país de Canaán en la dominación egipcia a finales del siglo XIII. Fíjense, siglo XIII antes de la era cristiana. Por ejemplo, Números 34, que es la primera lectura, del 2 al 12, ahí nos traza las fronteras del país de Canaán, que viene siendo la herencia, y lo manejan como nuestra herencia, la herencia de Israel. Entonces, Números 34, 2 al 12, maneja las fronteras. Posteriormente tenemos también la segunda porción, que habla de los detalles del país, cuáles son sus límites, de dónde a dónde. Es Ezequiel 47, 15 al 20 y Ezequiel 48, 1. Aquí nos está describiendo también los límites del país y de cómo se va a repartir en el futuro, a Israel. Ahora recordemos que Ezequiel, su ministerio se desarrolló durante el exilio. Prácticamente Ezequiel no conoció lo que es Jerusalén en todo su esplendor. No, él se desarrolló ya en el exilio en Babilonia, y él tenía esa visión de que se levantara el templo nuevo, ahora sí que el que fue destruido en el preexilio, que se levantara. Pero entonces ahí en esa visión también él vio, prácticamente del capítulo 40 hasta el final, Ezequiel habla del templo, y ya en el capítulo 47 y 48 nos muestra ahí de cómo se va a repartir la tierra en Israel de acuerdo a todas las tribus. ¿Ok? Ahora, aquí vemos otro mapa. Hoy tenemos abundancia de mapas, pero yo creo que todo eso nos ayuda a comprender un poquito más lo que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí están las 12 tribus de Israel. Como yo les decía hace un momento, Manasés está en dos partes, Efraín, está Simeón en la parte sur, está Judá, que tiene un gran territorio, y están las demás tribus hacia arriba. Está Asher. ¿Te acuerdas que yo te decía de que cuando fue el éxodo, Asher tiene en la parte, tiene mar, ok, está a un lado también Neftalí, pero Asher ya existía, ya estaba asentado durante el éxodo. Entonces dice, bueno, ¿cómo ver? Si apenas están saliendo y luego van a ir a conquistar, y Asher ya está asentado, o sea, como que no encajan las cosas. Eso lo vimos en el curso de Moshe y el éxodo. Entonces, aquí estamos viendo las 12 tribus entre el año 1200 y 1050, que es de acuerdo a la división que nos muestra el libro de Josué. O sea que la conquista que nos relata prácticamente Josué, y que se mencionan en otros libros, lo mencionan como una tradición oral,
viene siendo entre el año 1200 y 1050, de acuerdo a este relato, ¿ok? Pero pues bueno, si realmente salieron en el 1550, que fueron los Hyksos, al 1250, pues sí pasaron, no 40 años, pasaron más años de lo que cuenta la historia. Porque de acuerdo a lo que dice Salomón, que cuando se construyó el templo y habían ya pasado 400 años promedio, pues más o menos se ubica en el 1400 a 1500 la salida, lo que es el Éxodo, de acuerdo al relato. Pero de ahí pasaron 40 años, tenía que haber sido en el 1300, pero no. Aquí, de acuerdo al relato, se ubica en el 1200. Sé que hay un desfase en las fechas y la tradición oral y lo que son las fechas históricas documentadas. Hay un desfase aproximado de promedio de 200 años. ¿Ok? Se dicen fáciles, pero son muchos años donde suceden muchas cosas, donde el ambiente era diferente. Los gobernantes tan solo de Egipto eran diferentes. Ahora, no se puede sacar ninguna información histórica o étnica de las menciones que hace precisamente la Biblia de los antiguos habitantes de Canaán. La historia nos ha enseñado que la población estaba mezclada. Como ustedes vieron en los mapas, ustedes se dieron cuenta, toda la población estaba mezclada, hititas, incluso en los tiempos de David, en la época monárquica, cuando David cometió, de acuerdo al relato bíblico, ese error con una mujer que no era su esposa, pero su esposo era un hitita, Betsabé, entonces era un hitita, es para que nos demos cuenta que dentro del ejército, de acuerdo al relato, había de diferentes naciones. ¿Por qué? Porque Canaán se componía de diferentes naciones. Entonces, de acuerdo al relato bíblico, pues no podemos sacar pues mucha información histórica o étnica que menciona la Biblia de los antiguos habitantes de Canaán. Bien, ¿por qué? Porque era una población, pues una población que estaba compuesta de diferentes, recuerden que era el paso comercial, y recuerden, Canaán, mercaderes, púrpura, son dos palabras que luego los relacionan, por decir México, mariachis, tequila, así nos ubican, por decir rápido a nosotros. Yo no sé en tu país cómo te ubican, por ejemplo Japón, sushi, cosas así, ¿no? China, chap suey, o qué sé yo, cada quien. Canaán, son mercaderes, púrpura, entonces así se ubicaban. Había una relación Canaán-Fenicia y estaban como que ensamblados de manera comercial, y así los ubicaban en aquellos tiempos. Ahora, vamos a ver un poquito de la salida de Canaán, de Egipto hacia Canaán, que de acuerdo al relato bíblico, pues no fue una travesía fácil, no fue algo fácil, fue algo tremendo, caminar, parte desierto, en fin, enfrentarse a diferentes situaciones del clima, qué sé yo, de acuerdo a los éxodos que hubo para Egipto, que están documentados, el de los Chasus, el de los Hyksos, y también el de los profetas, el de los sacerdotes egipcios que salieron, que fueron una gran cantidad y que se fueron precisamente a Canaán. ¿Sí? Canaán era vasallo, prácticamente era parte de Egipto. Ahora, hablando de la epopeya de la liberación, aquí ya tenemos que ir conectando todo esto, y por eso el curso que tuvimos de Moshe y el Éxodo pues nos va a ayudar más a comprender este tema de la conquista. Cuando hablamos de la epopeya de la liberación de Egipto, no fue compuesta como una obra original en el siglo VII antes de la era cristiana. Recuerden que en el siglo VII fue cuando se escribieron estas epopeyas, no antes, y se comenzó precisamente con Deuteronomio, y pues de ahí en adelante empieza toda la escritura de lo que es la epopeya de una nación llamada Israel. Era una tradición oral desde mucho antes, precisamente, que se pasó de generación en generación, y aparecen en el Éxodo también todas estas tradiciones que se hablan, el Éxodo,
y toda esa travesía en el desierto, fueron recogidas toda esa información de esa travesía, de ese éxodo, en los oráculos de 2 profetas preexilio, ¿sí? O sea que sí se habla, en una tradición oral, se habla de una salida de Egipto. Acuérdense, sí hubo una salida, los Ixos, los pastores reyes, o reyes pastores. Entonces, vemos aquí la tradición oral, cómo se fue componiendo de ese éxodo, se fue transmitiendo de cómo salieron. Y pues bueno, tú sabes que todo eso se fue transmitiendo, componiendo, y ya después se recolectaron en el siglo VII toda esa tradición, y se plasmó y se ensamblaron para formar una epopeya, que es la que conocemos del Éxodo, básicamente, el libro de Éxodo, que nació precisamente de Deuteronomio, que fue, de ahí salió esa historia, de ahí se empezó a recopilar y de ahí salió todo lo demás. Bien, estos profetas que yo estoy mencionando, precisamente es Amós 2:10, Amós 3:1 y Amós 9:7. Están hablando precisamente de que Dios sacó al pueblo de Egipto, hablan de esa salida. Oseas 11:1 y Oseas 13:4 precisamente hablan lo mismo. Hablan de una salida de Egipto. Significa que, pues miren, en aquellos tiempos había mucha circulación de gente, pero los que más circulaban hacia Egipto eran los cananeos, los fenicios, los hebreos. Acuérdense que los hebreos eran un grupo ya, de acuerdo a la historia documentada, era un grupo que estaba formado de personas que eran tremendas, que eran sicarios y cosas así. Bueno, pues estas historias de colonos cananeos que estaban instalados en Egipto, que se habían hecho con el dominio de prácticamente en el delta del Nilo, pues fueron obligados a regresar a su país de origen. Entonces, esas historias que realmente hay documentación de esto, de los Ixos, de los Chasus, sí hubo un grupo que salió y regresaron a Canaán, ¿sí? Pero en una tradición oral, ya en el Éxodo, como hemos estudiado, pues bueno, ya se hizo todo lo que es como una historia para película, y de hecho se han hecho muchas películas de la historia del Éxodo. Pero estas historias de estos colonos cananeos que regresaron, pues empezaron a platicar su experiencia, esa tradición oral que pasó por varias generaciones. Y esto sirvió como foco de solidaridad, y esto es importante, porque este grupo de cananeos que había de diferentes etnias, al contarse todas esas tradiciones orales, de esas historias, pues sirvió para unirse, estar solidarios y poder tener una resistencia al control egipcio. Recuerden que Egipto estaba controlando toda esa zona, y Canaán era un vasallo y que pues le tenía que entregar riquezas, esclavos. Entonces todo este grupo que había salido y de los que habían bajado de las montañas, y todos ellos, esas tradiciones orales se unieron para poder ser solidarios, para estar fuertes y poder tener una resistencia en contra de Egipto. Y pues esto sucedió precisamente en el bronce reciente. En el bronce reciente, que estamos hablando del 1550 al 1150, antes de la era cristiana. En ese bloque es cuando salieron todas esas historias de esa salida, de esa historia de salida de Egipto, sobre todo con los Ixos, y una parte más pequeña, pero también de los Chasus, que fue un poquito más después, como ya lo estudiamos. Pues se mezclaron, se ensamblaron todas esas historias, y realmente lo que estaban haciendo los colonos de Canaán, los que vivían en ese tiempo, era fortalecerse con esas historias del poder hacer algo juntos y poderse, por así que poner resistencia. De alguna manera los cananeos han tenido que
pasar por todo eso y manifestar resistencia hacia los egipcios. Y posteriormente, ya en el siglo I, vemos que ya llegó Pompeyo con los romanos, y ya de ahí los romanos, y empezaron también esa resistencia en contra de los romanos, que por cierto ya llevaban cerca de 300 años queriendo un Mesías. Y por eso es importante. ¿Por qué querían un Mesías? Porque querían alguien que pudiera derrocar y quitar a todos estos imperios y ya no ser vasallo de nadie, sino ser libres totalmente. Y querían un Mesías poderoso que viniera a derrotar a todos estos imperios. Bueno, hablando y regresando a nuestra historia, pues todas estas historias, como decía yo hace un momento, la epopeya de la liberación, pues era una tradición oral que se había pasado de generación en generación, y que el profeta Amós y Oseas, como dije hace un momento, en el capítulo 2, 10, 3, 1 y 9, 7 de Amós, y Oseas 11, 1 y 13, 4, nos hablan, son dos profetas del preexilio. Ellos ya conocían estos relatos de la salida de Egipto, así como yo te saqué de Egipto, porque ya los colonos conocían y sabían de esa historia de haber salido de Egipto, ya se conocía. La asimilación final de muchas comunidades cananeas al consolidar a Israel como una nación, es decir, todos esos grupos ya formaron lo que fue Israel, que ya fue la época monárquica. Todo esto era una imagen de libertad que pues adquirió significado para una comunidad cada vez más amplia, o sea, cada vez se iba fortaleciendo y cada vez se iba ampliando, es decir, las confederaciones de esas 12 tribus se estaban uniendo cada vez más y más para formar lo que se conoció como Israel, para poder resistir a lo que es Israel y resistir a los imperios de lo que era Egipto, Asiria y luego Babilonia, en fin. Ahora, durante el tiempo de los reinos de Israel y Judá, el relato del Éxodo fue elaborado en una epopeya nacional para mantenerse unidos frente a las continuas amenazas de los grandes imperios. Entonces todo esto ya empieza a tomar sentido, ¿sí? Entonces los dos reinos, Israel y Judá, el relato ahora sí que acabo de decir, el relato del Éxodo fue elaborado como una epopeya para poder dar esa identidad de nación y dar una fortaleza a las personas que eran parte de esa nación. Y bueno, en el siglo 7, ya estamos ubicados en el siglo 7, antes de la era cristiana, fue un tiempo de gran renovación tanto en Egipto como en Judá. Ya en el siglo 7, ambos estaban renovando, y ahí tras un largo periodo de decadencia, unos difíciles años de sometimiento al imperio asirio, el rey Psamético I, del año 664 al 610 ante la era cristiana, se empoderó en Egipto, es decir, tomó fuerza, tomó poder este rey, y pues transformó a su país en una importante potencia internacional. Entonces ya estamos viendo, Egipto se empieza a renovar, se empieza a empoderar otra vez, pero también Judá. Ya estamos en el siglo 7, en el siglo donde están estos profetas que acabo de hablar de Amós, y también Jeremías, Oseas, son profetas del preexilio, pero también empiezan a salir otros reyes también de Judá. Ahora, a medida que el dominio del imperio asirio comenzaba a derrumbarse, Egipto pasó a cubrir el vacío político, ocupando antiguos territorios asirios e instaurando un nuevo dominio egipcio permanente. Es decir, que ya estamos en el siglo 7, ya había pasado lo que es el exilio con Asiria, el reino de Israel, pero después que Babilonia empezó también a atacar a Siria, lo que es el reino de Israel, que estaba gobernado por Asiria, se debilitó. Entonces, pues al derrumbarse todo eso de los asirios ahí en el reino de Israel, pues los egipcios tomaron ventaja sobre esta situación, como acabo de decir. Entonces ahí fue donde ese vacío político lo cubrió precisamente Egipto. Ahora, entre los años 640 y 630 antes de la era cristiana,
cuando los asirios retiraron sus fuerzas de Filistea, de Fenicia y la zona del reino de Israel, que ya se había exiliado, entonces Egipto se apoderó de la mayoría de esas regiones, un dominio político, y pues se quitó el yugo asirio y ahora se pone el yugo egipcio. Es decir, que cambiaron de yugo nada más. Entonces todo lo que es los filisteos, Fenicia y la zona de Israel, solamente cambiaron de yugo. Ahora ya no están los asirios, ahora están los egipcios. Y ahí es cuando nosotros empezamos a comprender muchas cosas, y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención acerca de lo que es la conquista de Canaán. Y aquí entra en un rey importante, ahora sí que Josías o Josiyahu entra a esta escena, pero esa es otra historia que lo vamos a ver en otra enseñanza, en otra clase, acerca de Josías y la conquista de Canaán. Ahorita, hasta aquí, para terminar, lo que quiero que ustedes puedan ver es conocer la tierra de Canaán, cómo era, cómo estaba distribuida, lo que es el este, las tribus que se quedaron en el este, que en alguna parte sí consideraron como si fuera Canaán, pero más que nada por la sepultura de Jacob pero realmente, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia, del río Jordán, ahora sí que hacia el otro lado, no hacia el este, hacia el oeste, entonces ya se considera todo es lo que es el reino de Canaán. Pues bien, ¿cómo fue que se conquistó? ¿Qué es lo que sucedía? Entonces ya nos dimos cuenta, ya vimos el mapa, ya vimos cómo fue la distribución de las tribus. Ahora ya estamos aprendiendo en esta clase que se quitó el yugo asirio en lo que es la tierra de Israel, lo que era el reino de Israel que fue exiliado. Entonces de alguna manera había en Fenicia, con los fenicios, los ugaritos, ellos, los filisteos, había una presencia siria, pero después se debilitó y tuvieron que irse, de acuerdo a la historia, se tuvieron que ir para poder resistir la cuestión de Babilonia, y pues descuidaron esas tierras y entró Egipto, se quitó el yugo asirio y entró Egipto a la parte política. Y bueno, ya que ubicamos todo esto, ahí es donde entra la parte del rey Josías en cuanto a empezar a tomar las tierras del sur, hablando del reino del norte de Israel. Ahora sí que empezar a tomar todas esas tierras. ¿Y qué es realmente la conquista de Canaán? Si sucedió o no sucedió, cómo fue, o realmente qué fue lo que sucedió. Y pues todo eso lo vamos a descubrir con la información que la Biblia nos da y con la información extra bíblica. Pues también la bibliografía, hay varios libros que hemos estado estudiando y que pues para estos cursos nos han servido. En breve veremos otros libros que vas a conocer con el favor del Eterno. La historia de Israel, tomo 1, Roland de Baus, la Biblia del Peregrino 1 y 2, la Biblia desenterrada de Filkestein Zimmerman, y El creciente fértil y la Biblia de Joaquín González Chegaray. Para empezar, estos 4 nos pueden ayudar a estudiar, y por ejemplo puedes ver en la historia la historia de Israel, el primer capítulo, el primer tomo, por decirlo así, y El creciente fértil. Vean cómo era ahora sí que los periodos arqueológicos, para que ustedes vayan verificando toda esta información, y hay más información aún en los libros que les estoy mencionando. Y por supuesto la Biblia desenterrada también, poder darle una leidita sobre estos temas, ¿ok? Antes de entrar a la conquista de Canaán, cómo era Canaán, qué era Canaán, para que esto quede ya bien claro en sus cabecitas, y que cuando vean el mapa inmediatamente ubiquen todo lo que la Biblia nos va diciendo, porque esto es relevante. Pues bueno, gracias por acompañarme en esta primera clase. Si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en la clase número 2 la próxima semana. Y pues bueno, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, que mi Padre haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, que mi Padre Eterno alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Te mando un fuerte abrazo. Si el Eterno nos permite, nos veremos en la próxima clase. Pónganse a leer, yo les recomiendo, háganlo, Shalom, shalom.